y el compromiso de ir más allá de lo requerido. Actualmente, Carles Enric es profesor asociado de proyectos de la ETSAP, coordinador del máster habilitante y profesor de proyectos en la Salle URL de Barcelona y profesor invitado en la UNAF de Pamplona. Entre 2008 y 2017 fue profesor de proyectos y urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Reus y en 2015 en la ETSAF. Recientemente ha sido invitado como visiting professor en el TEC de Monterrey entre 2020 y 2021, en el workshop Reuse the Ruin de Florencia en 2022 o en el workshop extralocal organizado por la Columbia GESAP en 2019. Y ha realizado conferencias en congresos y universidades internacionales como la Royal Williams University de Rhode Island en 2022, la TÜBingen de Viena en 2022, la Naples University de Nápoles, y en seminarios como Piran Days of Architecture, el Piran en 2021, o Nights of Architecture en Sarajevo en 2022. También ha dirigido el taller vertical de la UIC Barcelona School of Architecture en 2018, ha colaborado en el máster de restauración de la UPC en 2014, ha sido profesor asistente en el BIARC en 2012 y ha sido conferenciante en numerosas universidades y congresos nacionales como la Jornada del Patrimonio de Logroño en 2021 o el VIA de Bilbao en 2019. El trabajo de Carles Enric Studio, ha sido extensamente publicado en revistas como Detail, AV o AR y ha sido expuesto a nivel internacional en la Bienal de Venecia en 2 ocasiones, en 2016 formando parte del pabellón español Unfinished, ganador del León de Oro, y en 2012 en el pabellón catalán Bogadors. La calidad y el rigor de su obra construida está avalada por las 3 nominaciones consecutivas al EU Mies Award de 2017, 2019 y 2021, logrando quedar entre las obras seleccionadas ese último año, 2021. El primer premio de los Emerging Awards de la Architectural Review en 2020, los premios de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo de 2016, 2018 y 2021, el premio FAT de la Opinión en 2016 y 2021 o el premio Joven Arquitecto ENOR en 2020. Bueno, Carles, muchas gracias por estar con nosotros. Te paso la palabra. Buenos días. Muchas gracias, Domingo, por la presentación y Alejandro por la invitación y la compañía. Ha sido 2 días increíbles aquí en Tenerife y compartiendo vivencias con amigos y gente, arquitectos que admiro. Entonces, es como un placer estar aquí con vosotros esta mañana y presentar un poco nuestro trabajo que estamos realizando en los últimos años. Voy a explicar 6 proyectos que están agrupados como en tres conceptos y, evidentemente, hablan de esta idea de patrimonio, de tiempo, de sedimentación, o una idea que ya salió ayer, ¿no?, a partir de las conferencias de Alejandro y de Juan Domingo Santos y Carmen Moreno, de esta idea del constante cambio, ¿no? O el concepto del título de la conferencia, permanentemente efímero, ¿no? Patrimonio como sucesión de capas, de adiciones, de suma, de historia. La historia son recuerdos, son vivencias, cosas que se han borrado, cosas que permanecen, pero al final hay una componente de uso, de programa, que se tiene que sobreponer encima de la preexistencia, ¿no? Y esta convivencia entre lo existente y lo necesario es lo que genera esta condición de patrimonio de intervención sobre la preexistencia. Si podemos bajar un poco las luces. Bien, empiezo con 2 imágenes que me acompañan en los últimos años. Esta primera imagen, que justamente habla de esta idea de cambio o de espacio de aprovechamiento temporal, un concepto que nos interesa, el hecho de reaprovechar o reutilizar espacios aparentemente pensados para otros usos. Es una imagen del libro de Hermann Hertzberger, de Lessons for Students of Architecture, que ilustra un poco esta idea de a partir de un pequeño elemento, un mueble, un elemento ligero, cómo se condiciona un espacio, en este caso residual, ¿no?, previsto para la ocupación o para el estacionamiento de vehículos, ¿no? Cómo a partir de simplemente la incorporación de un pequeño elemento condiciona y reactiva y redefine el espacio existente. O esta otra referencia, que es un fotograma de la película Mulholland Drive de David Lynch, que es otra referencia en nuestro trabajo, y toda la obra de David Lynch siempre ha sido como una referencia muy potente para mí, pero esta película justamente, David Lynch tuvo un encargo en el año 2001 de hacer
una continuación de su famosa serie Twin Peaks. Entonces él rodó un capítulo piloto. Como sabéis, en Estados Unidos digamos, la audiencia determina si la serie tiene éxito y puede tener continuidad. Ese capítulo piloto que rodó y que no tuvo la audiencia esperada se desestimó como serie. Al cabo de 2 años, David Lynch tuvo un encargo de proseguir o de rehacer o de reaprovechar ese material para generar un final, ¿no? Para darle como un empaque final. Entonces él lo que hizo fue como un collage entre lo que era fragmentos de la serie, nuevos fragmentos rodados 2 o 3 años después, y genera una nueva dimensión, genera un nuevo sentido a través de la suma, de la superposición de imágenes generadas por él mismo 3 años después, con lo cual él está reaprovechando, reutilizando su propio material. Veremos 6 proyectos, están agrupados en 3 temas. El primer concepto, el primer tema sería hablar de sustracción y oportunidad, actuar o operar a partir del vaciado. Nosotros empezamos nuestra práctica en Barcelona sobre el 2010-2013, prácticamente con pequeños encargos de rehabilitación o de recuperación de viviendas, de espacios existentes en Barcelona. Como sabéis, Barcelona es una ciudad hiperdensa, con muy pocos solares vacíos o prácticamente ninguno, y nuestros encargos por generación y por empezar nuestra práctica en un periodo de crisis permanente ha conllevado un poco a tener esta definición de actuar sobre lo construido. Entonces, muchas veces, la mayoría de los proyectos son intentar como recuperar o sustraer, ¿no?, unas condiciones para proponer un espacio de oportunidad. Segundo concepto, la reconexión territorial. Ya pasamos a una escala, diríamos, que habla del paisaje. Evidentemente, todas las escalas intentamos siempre tener esta lectura desde lo doméstico, lo objetual, hasta la idea del paisaje o del territorio. Pero en este segundo grupo de proyectos son pequeñas intervenciones que permiten, a partir de un análisis y un diagnóstico, que esto es importante también en nuestro trabajo, diagnosticar previamente, determinar una actuación pequeña que tiene un efecto importante a nivel territorial. Y finalmente, el último concepto, que es un poco también el resumen, digamos, yo creo que como aportación para estas jornadas, la idea de tiempo y patrimonio, ¿no? Es decir, entendiendo el concepto de la sedimentación, del tiempo, del valor de lo existente como suma de capas, ¿no?, como suma de vivencias, como historia del elemento existente. Bien, el primer proyecto, de hecho, es un concurso que ganamos en 2018 en Barcelona con Tallent OS Arquitectas, unos amigos. Y bueno, como sabéis, Barcelona es una ciudad, de presentarla, pero una ciudad hiperdensa, confinada geográficamente, ¿no?, determinada por el mar, por los 2 ríos, por la montaña, una ciudad que está totalmente con poco espacio de crecimiento. De hecho, ya se está hablando del área metropolitana como, diríamos, extensión lógica de Barcelona a nivel municipal, ¿no? Y se están como borrando estas barreras absurdas municipales, ¿no? Si nos vamos al proyecto del concurso del 2018, nos metemos en medio del barrio del Raval, ¿no?, casi el punto origen, ¿no?, de Barcelona, y nos vamos en este punto concretamente, que está justo al lado del centro del antituberculoso de Josep Lluís Sert. Esto fue un concurso que sacó el Ayuntamiento de Barcelona para reconvertir un edificio existente que estaba vaciado, que había sido ocupado, que estaba tapado, estaba cerrado, y plantear una reconversión de este edificio existente en una escuela de música municipal. Nosotros hicimos esta lectura, diríamos, del lugar, no solo del solar, ¿no? El Ayuntamiento planteaba el derribo de este edificio manteniendo solamente una fachada por un tema patrimonial, por estar enfrente del antituberculoso, entendiendo un concepto erróneo desde mi punto de vista de entender casi como un escenario del antituberculoso. Se proponía solo mantener la fachada principal y derribar el resto del edificio básicamente por decadencia, por deterioro, etc., ¿no? Todos nos fijamos en esta idea, en este proyecto de Lluís Clotet, y que habla de esta secuencia de espacios públicos, ¿no?, del Liceu al Seminari, que habla de esta idea como de sucesión desde la universidad hasta el liceo, ¿no?, cómo vamos sucediendo en el casco antiguo esta idea de espacios públicos concatenados. Y de hecho entendimos el proyecto como una aportación a esta idea, ¿no?, este punto
donde el proyecto se emplaza entendiendo no solamente como la intervención en un edificio, sino como la intervención en una secuencia de espacios de la ciudad. Bien, esta es la imagen, todos conocemos del antituberculoso de Josep Lluís Sert, y justo enfrente de este edificio catalogado, hiperconocido, se encuentra nuestro emplazamiento, ¿no?, del proyecto. Es este edificio anónimo de principios del siglo XX, diríamos, pero tiene el valor que es de los pocos edificios que se han mantenido en el casco antiguo, ¿no?, en su totalidad y en su originalidad, ¿no?, en el sentido de origen. Es un edificio, diríamos, podríamos hablar vulgar, es decir, un edificio que tiene planta baja más 4, una crujía muy estrecha de 7 metros, ¿no?, pero que tiene el valor de la permanencia, ¿no?, el valor de haber logrado permanecer y sobrevivir a la presión especulativa del barrio del Raval, que, como veis en esta imagen, prácticamente ha hecho desaparecer todos los anteriores edificios, ¿no? Y este edificio se encuentra justo en medio de dos equipamientos, como son el antituberculoso y el Teatro Goya. Por lo tanto, le dimos un valor especial al edificio, no solamente en su condición de fachada, que es lo que proponía el concurso, sino en su condición de elemento, diríamos, preexistente, ¿no? Y nos interesó esta idea de intentar aprovechar lo máximo del edificio, intentar analizarlo y ver exactamente por dónde podíamos intervenir manteniendo lo máximo posible de la preexistencia. Estos son los planos y las imágenes que nos pasó como documentación el Ayuntamiento de Barcelona, y había un estudio, un análisis que proponía o que parecía diagnosticar un estado precario, ¿no?, de deterioro, donde evidenciaba la necesidad de derribo, ¿no?, por incluso peligrosidad de caída de los balcones, etc., ¿no? Nosotros lo pusimos en duda, este estudio, y hicimos otra estrategia, ¿no? Esta es un poco la fachada que estaba como catalogada y estaba prevista como mantener, para que veáis un poco el estado de decadencia del edificio. Nosotros hicimos la estrategia de buscar una oportunidad a partir de ver esta opción de intentar plantear un vaciado selectivo en la parte central y mantener las tres fachadas, no solamente la fachada principal, las tres fachadas y las dos estructuras que ataban el edificio, ¿no?, como arriostrando el edificio con las medianeras, y que permitían, diríamos, la construcción del interior manteniendo, diríamos, la volumetría, con lo cual permitía una facilidad de ejecución y evitaba la necesidad de estas estructuras ortopédicas para aguantar una fachada simplemente como una máscara, ¿no?, que estamos un poco en contra. Entonces hicimos la estrategia de buscar exactamente cuál era la mejor posición de la colocación de los ascensores, de las escaleras, de las instalaciones y todo, y la planteamos en la parte central para proponer un vaciado selectivo en la parte central que permitía generar una dualidad de dos estructuras, ¿no?, la estructura permanente, la estructura que se encontraba en los perímetros del edificio, que es la estructura preexistente, con volta catalana, vigas metálicas y forjados cerámicos. La mantenemos, planteamos una ubicación del programa permanente en estos espacios, ¿no?, aprovechando la inercia que nos da la cerámica y las medianeras. Y en cambio, en la parte central, donde se produce el vaciado, proponemos una estructura ligera, de madera, cambiable en el tiempo, en función del programa, que permite también, por su ligereza, evitar el refuerzo de la cimentación, ¿no?, que es una cosa que nos preocupaba, y más en un lugar con tanta arqueología subterránea por conocer, ¿no? Entonces, planteamos esta dualidad de estructuras, una estructura rígida con una estructura nueva, ligera, ¿no?, una estructura de madera, ¿no? Y al mismo tiempo planteamos toda esta intervención casi como una continuidad de la calle hasta el cielo, ¿no?, de la calle hasta la planta superior, la sala de lectura, que se convertía en un espacio de mirador del cielo, ¿no?, y también un captador de luz y de energía del edificio. Otra idea que nos permitió ganar, ¿no?, el concurso, aparte de esta idea de mantener el edificio, de poder salvar la preexistencia, fue la de desplazar las salas de música, desplazar las salas de ensayo, justamente no en lugar de colocarlas, como hicieron casi todos los concursantes, al lado de las ventanas, entendiendo casi una lógica de visión, las separamos y propusimos un corredor, ¿no?, en la parte más pública del edificio para mejorar y tener una percepción sobre el casco antiguo y sobre el antituberculoso de Sert, y separar las aulas agrupadas en la medianera, separadas
para un pequeño paso de instalaciones y mejorando también su aislamiento acústico, ¿no? Entendiendo esta fachada gruesa como un espacio corredor que prácticamente era una calle en altura, ¿no? Entonces hay esta idea de box in a box, ¿no? De cajas dentro de cajas, ¿no? Estos elementos ligeros en seco que se construyen dentro de un recinto preexistente y generan espacios muy interesantes, esta dualidad, ¿no? De las dos estructuras, ¿no? La estructura antigua y la estructura nueva de madera, ¿no? Aprovechando el pavimento, etc. Climáticamente el edificio, como pasa muchas veces en los edificios del casco antiguo en Barcelona, tiene muy poca incidencia solar, ¿no? Por la estrechez de las calles, y lo que hicimos fue una estrategia de plantear una cubierta captadora que en verano actúa como acumuladora de calor, ¿no? Y permite reducir el consumo energético del edificio, mientras que en verano, a través de un sistema de toldos, de generar sombras en estos lucernarios, permite una disipación del aire, ¿no? Por lo tanto, también reduce la necesidad de refrigeración en verano, ¿no? Es una estrategia bioclimática que en este caso parecía que nos funcionaba, ¿no? Y genera estos espacios en la planta cubierta donde a través de la luz natural prácticamente reducimos la condición de necesidad de iluminación artificial. Este edificio que está hicimos una primera fase de derribo selectivo. Estas imágenes hablan un poco de la potencialidad de estos espacios y hablan un poco también de que gracias al concurso, gracias a esta idea de mantener estas estructuras que rigidizan la fachada, pudimos salvar el edificio y mantener esta preexistencia, ¿no? Darle continuidad a este edificio. El siguiente proyecto, que de hecho es como una historia que empezó en 2017, cuando ganamos un concurso para reconvertir este pequeño palacio de principios del siglo XX en un centro social para el barrio de Vallcarca, que el barrio de Vallcarca es un barrio que está al norte de Barcelona, en el distrito de Gracia, un barrio que es muy interesante, que a principios del siglo XX era un barrio residencial, casi como una segunda residencia de Barcelona, ¿no? Casi separado del centro de Barcelona, con mucha relación con los huertos, con las acequias, ¿no? Con casas integradas en la topografía, etc. Y a partir de 1911, cuando se construye esta infraestructura que conecta el barrio del Putxet con el barrio de Vallcarca, empiezan a aparecer estas discontinuidades urbanas, ¿no? Por un lado, sí que hay esta lógica, ¿no? A partir de esta idea del siglo XX, de darle esta continuidad al automóvil, ¿no? Como gran avance, ¿no? Que ahora lo estamos poniendo en duda, ¿no? Y desde Barcelona se están como recuperando las calles para las personas. A principios del siglo XX la lógica era distinta, ¿no? Entonces esta idea como de conexión de los barrios a partir de la infraestructura generó una fractura, ¿no? En el barrio, ¿no? Y generó, diríamos, una interferencia en la continuidad urbana. La parcela del concurso básicamente era esta, ¿no? Era un concurso de una casa de unos 500 metros cuadrados, más una ampliación que nos pedían para llegar a unos 1000 metros cuadrados y tener un espacio pequeño, pero un espacio de barrio, un espacio de un centro social. También había la idea de intervenir en este jardín. Analizando un poco el espacio, el edificio, previo al concurso, prácticamente parecía lógico, ¿no? Plantear la entrada al centro desde el viaducto de Vallcarca, ¿no? Que es este espacio que hemos visto en las imágenes en blanco y negro de la construcción del siglo XX, ¿no? Sin embargo, fijaros que es un espacio como muy desagradable, ¿no? Con muy poca acera, ¿no? La casa está pegada al puente. Entonces le dimos la vuelta y miramos todo este espacio desde el otro lado, ¿no? Desde la parte trasera. Y de hecho fuimos los únicos concursantes que nos dimos cuenta de esta posibilidad de generar una conexión desde este punto de la calle hasta la planta -1, que nos permitía, por planeamiento y por concurso, de la ampliación de la casa. Con lo cual conseguíamos una continuidad urbana que ahora mismo no existe, que obliga a dar un recorrido brutal para salvar este desnivel de 7 metros. Entonces vimos que esta oportunidad, que a partir de ese concurso, el concurso no se trataba tanto de la rehabilitación o la reconversión de una casa en un centro social, sino se trataba de un concurso para mejorar la conectividad urbana del barrio de Vallcarca. Propusimos, evidentemente, salir del emplazamiento del concurso, del ámbito del concurso, y saltar a un lugar mucho más ambicioso y mucho más potente, que es la ciudad, ¿no? Y propusimos la idea de tener la oportunidad de generar un pasaje que cruzase y que conectase el viaducto de Vallcarca con la calle Gustavo Bécquer.
evidentemente cruzando los jardines y mejorando la relación y la accesibilidad a los edificios, ¿no? Al nuevo edificio. Bien, aparte de esto, la idea de la casa, del centro social, no deja de ser, otra vez, esta idea de juntar y superponer o diríamos, mezclar dos estructuras, ¿no? La estructura sólida, permanente, ¿no? La estructura que ha permanecido, una estructura pesada, una estructura de muros de carga, una estructura con mucha inercia, y se solapa con una estructura de madera ligera, ¿no? Que permite tener dos espacios totalmente distintos a nivel climático, porque el espacio de la casa original es un espacio que funcionará con una inercia, con lo cual se propone que tengan unos usos permanentes, mientras que el espacio de esta estructura de madera permite tener una cierta climatización mucho más ágil, ¿no? Serían espacios de uso más indeterminado y no programático. Y entre las dos estructuras, el espacio de circulación, de instalaciones, etcétera, ¿no? Una lógica casi de superposición de capas, ¿no? Atendiendo muy bien a las capas preexistentes, ¿no? Y a los huecos, a las puertas, etcétera. Realizamos este proyecto que en 2020 entregamos el ejecutivo y, de hecho, en marzo del 2020, no sé si os acordáis, marzo de 2020, hicimos una primera visita, ya prácticamente cerrando el proyecto y a punto de licitarse el proyecto. Marzo de 2020 hubo una pandemia mundial, no sé si os acordáis, que bloqueó el proyecto, lo congeló y no se llegó a licitar como tal. Entonces, de un proyecto de unos 2 millones de euros aproximadamente, con la ampliación y la reforma de la casa, nos llamaron 2 años después, o 1 año y medio después, en 2021, y nos dijeron que el ayuntamiento tenía un presupuesto de un 10%, más o menos un 12%, 140.000 euros, para hacer algo. Para hacer una primera fase, ¿no? de este proyecto. Evidentemente, el dinero previsto para el proyecto se destinó en ese momento, 2020, a otras necesidades, a otras urgencias, pero nos pedían que ahora hiciésemos algo. Porque en Barcelona hay un problema en los edificios vacíos, ¿no? Como habéis visto en el caso del Raval, ¿no? Los edificios vacíos en Barcelona se acaban ocupando, se acaban degradando y es un problema. Entonces, nos pedían hacer una primera fase como de derribo interior, de consolidación del edificio, que está en muy mal estado, para dejar el edificio casi inhabilitado. Esa es la palabra que utilizan, inhabilitación del edificio. Nosotros pensamos que esto era una oportunidad para generar un proyecto mucho más interesante y más ambicioso. No solo inhabilitar el edificio, sino al contrario, habilitarlo, ¿no? Darle un uso efímero, porque esto es una fase que empieza ahora y bueno, puede durar unos años hasta que tengamos dinero para poder hacer las siguientes fases, pero en este interpass, ¿no? En este entremedio, vamos a utilizar y vamos a sacar partido del edificio. Entonces, lo que hicimos fue de 12 metros, ¿no? Un volumen de 8 por 8 por 12 metros de altura, que se conecta con el jardín, que está abierto, que es permeable, que deja pasar el aire, que simplemente lo que hace es vaciar y generar una estructura donde pueden pasar cosas, conciertos, recitales, etcétera, ¿no? Y es una estructura vinculada a un jardín. Es como una parte del jardín. En este sentido, eliminamos esta distribución, reforzamos el perímetro, ¿no? Muchas veces incluso añadiendo una capa de muro de carga para generar esta idea de compacidad y esta idea de muro de carga lateral, y unas estructuras metálicas que están arriostando el edificio hasta que se puedan construir los forjados previstos, ¿no? En la siguiente fase. Entonces, esta obra, que la hemos desarrollado en los últimos meses, ¿no? Y ha sido muy interesante, es una obra como de deconstrucción, ¿no? De sacar, aparte hay un refuerzo de la estructura de cubierta existente, pero es una obra como muy interesante porque es como ir como sacando, ¿no? Y vamos como, vamos como vaciando, ¿no? Es como excavar el edificio existente
y nos quedamos prácticamente con la esencia, ¿no? Con la esencia que es este espacio, ¿no? de triple altura, que genera, bueno, unas potencialidades de uso muy interesantes y que propusimos que quedase abierto o que pueda quedar abierto en un futuro para que pueda ser un espacio transitable, un espacio de uso vecinal y un espacio como a la espera, ¿no? de que se pueda colmatar el proyecto del concurso, se pueda ejecutar estos forjados, pero mientras esto pase, pues que se pueda utilizar el edificio. Propusimos mantener prácticamente todas las fachadas, evidentemente hay una rehabilitación, pero también en planta baja hay unas rejas para dejar pasar el aire, ¿no? dejar pasar la luz, etcétera, ¿no? y evitar un intrusismo, ¿no? Evidentemente también este proyecto se va a completar, ¿no? con la mejora de este espacio de jardinado, ¿no? y esta conexión que aquí se intuye, ¿no? con Gustavo Becker. Pero más potente es esta idea del edificio permeable, ¿no? que ha eliminado toda esta distribución interior, pero mantiene su esencia por su propia geometría. Y en el interior realmente cogemos esta escala, yo diría que casi monumental, o una escala de una catedral prácticamente, ¿no? haber pasado de una pequeña casa de habitaciones a un espacio de otra dimensión que permite imaginarse programas, usos, etcétera, ¿no? Y que realmente tiene una potencia en cuanto explica. Es un edificio que está explicando un poco esta idea de superposición de las estructuras, las nuevas estructuras que añadimos, ¿no? que son estos muros añadidos, ¿no? en algunos puntos para tapar alguna ventana, etcétera, muros de carga, estas estructuras que se dejan vistas, evidentemente, y recuperar el pavimento existente, recuperar todo y prácticamente solo añadir lo imprescindible para que se aguante esta estructura. Y evidentemente estas rejas, ¿no? que evitan proponen esta permeabilidad y estos espacios nuevos, ¿no? de la galería que también tienen esta potencia tridimensional. Bien, vamos con el segundo grupo de proyectos que hablan de alguna manera también o tiene esta continuidad de esta lógica de entender un proyecto no solamente en un emplazamiento, en un solar o en un edificio, sino en un ámbito mucho más grande, como puede ser una ciudad, ¿no? En este caso, justamente este proyecto, el proyecto del Rec Comtal, la recuperación del Rec Comtal, es una acequia milenaria en Barcelona, es un proyecto de 14 kilómetros. Es un proyecto, yo creo que es el más largo que hemos hecho o que podemos hacer, o seguramente el que haremos nunca, ¿no? O que estamos planeando. Pero es un proyecto que entiende, que viene de esta idea de entender la acequia del Rec Comtal, que es esta acequia milenaria que cruzaba Barcelona, que cruzaba 13 barrios de la ciudad de Barcelona, llevando agua desde una mina de Montcada hasta el centro de la ciudad, pero no solamente llevando agua, sino generando un espacio público, un espacio productivo, pero también un contacto con el agua, ¿no? Una mezcla de ciudad productiva donde había la industria, las huertas, la vivienda, etc., ¿no? Esta ciudad en 1922, es decir, si el Rec Comtal tuvo el origen en el siglo X, en los últimos 100 años, ¿no? Nos lo hemos cargado prácticamente. O sea, en el último tramo de la vida útil del Rec Comtal, a partir de esta lógica del automóvil, de la impermeabilidad del terreno, del espacio público, nos hemos cargado y hemos tapado toda esta historia y esta infraestructura hídrica. Barcelona, evidentemente, hasta el siglo XX, o XIX-XX, había sido una ciudad totalmente con un terreno muy productivo, ¿no? vinculado a las acequias, a los torrentes, los ríos, ¿no? a la riqueza del territorio. Y con esta idea, ¿no? de la expansión demográfica, que tiene cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? ha generado la desaparición de muchas infraestructuras y de mucho territorio productivo, ¿no? Evidentemente, esta es la evolución del Rec Comtal, cuando en el siglo XVIII, previo a l'Eixample, Barcelona estaba formada por el casco antiguo, ¿no? y las pequeñas vilas, como la Vila de Gracia, que hemos hablado, la Vila de Sant Andreu, etc. Y fijaros cómo el Rec Comtal va generando esta conexión de distintas vilas y va proponiendo un territorio productivo, ¿no? a partir de la irrigación de todo este campo por gravedad. A partir de la irrupción potente, ¿no? de la trama de l'Eixample, el Rec Comtal en el siglo XX se destruye, desaparece, y ahora mismo solo queda agua en este primer tramo que conecta este punto con el río Basos, ¿no? hay como un bypass. Por tanto, solo queda agua en los primeros 3 kilómetros del Rec Comtal. Sin embargo, como decía, es una infraestructura viva, ¿no? que ha tenido esta historia, y Barcelona ha perdido esta oportunidad de tener calles con agua, ¿no? de tener este espacio, y la ha perdido en los últimos 100 años, ¿no? de una vida útil de 1000 años.
nosotros propusimos de intentar recuperar esta idea de ciudad, porque al final este agua no es solamente un valor productivo y patrimonial, pero también es un espacio público. Los caminos que vinculaban el agua, ¿no?, que ayer hablaba Carmen Moreno, son tan importantes como el propio río, porque generan conexión de barrios, generan puentes, etc. Nosotros ganamos un Europan en 2013 en Barcelona, que fue en este solar, y como pasa muchas veces, o nos ha pasado casi siempre, nos encargaron otro proyecto. Nosotros nos encargaron justamente este punto de aquí, ¿no?, que es, en ese momento, en 2013, no conocíamos lo que era el Rec Comtal, y esta historia viene de este encargo, ¿no? Después de ganar el Europan en Barcelona, nos encargaron replantear un solar, que era en el barrio de Sant Andreu, donde en los años 60 aún habían las trazas del Rec Comtal y del viaducto del acueducto romano, pero que ahora mismo había un parking, un edificio, ¿no?, y una infraestructura viaria, ¿no? Entonces, el proyecto que nos encargaron en ese momento era como replantear este espacio y reconvertirlo en un parque arqueológico. Esto nos obligó, evidentemente, a estudiar todo el Rec Comtal, entender la historia, entender que el proyecto, el encargo, no era simplemente un parque, era entender el valor que tenía como recuperación de una infraestructura que vertebraba toda la ciudad, y propusimos entender que este proyecto, el Rec Comtal, no solamente se debería ejecutar o se debería recuperar en un punto, sino que era una oportunidad para plantear distintos espacios de oportunidad y de recuperación en toda la ciudad, ¿no? Generar una idea de continuidad con una mirada a doble escala, una mirada territorial, de ver el Rec Comtal que está conectando 13 barrios de Barcelona, y también una mirada más próxima de ver la oportunidad de tener ciertas pautas para poder trabajar a pequeña escala en los distintos barrios, ¿no? Pensar el proyecto por fases, ¿no? Pensar una idea general, un plan director, donde hay una idea de conexión y se buscan unos puntos de oportunidad. Buscamos hasta 26 puntos de oportunidad en Barcelona y 6 puntos en Montcada, donde se pueden aplicar unos criterios de renaturalización, de recuperación del agua, de trabajar con materiales permeables, SUDs, etcétera. Lo que permiten es poner en valor la traza del Rec Comtal. Evidentemente, en algunos puntos más urbanos de Barcelona es simplemente una traza o es una recuperación vegetal, pero en otros puntos de la ciudad podemos tener una recuperación mucho más ecosistémica, y plantear que, de alguna manera, esta sucesión de puntos generan un espacio público discontinuo, que es un recorrido público que conecta todos los barrios o 13 barrios de Barcelona, ¿no? Y con esta visión de recuperar un ecosistema, ¿no?, una traza ecosistémica, ¿no?, una traza que incorpora nueva vegetación, el tratamiento del agua, también espacios productivos y también la recuperación de ciertas especies animales, tuvimos como una serie de encargos, ¿no?, o a partir también de concursos que ganamos estos últimos años. Hemos tenido desde el 2015 hasta ahora, que estamos realizando uno de los proyectos ejecutivos, hemos tenido como distintos encargos y distintas fases de reflexión, y es un proyecto que ha costado bastante como convencer al ayuntamiento, cuando es un proyecto realmente potente y que, bueno, que actúa a todas las escalas y en muchas partes de la ciudad, ¿no? Incluso propusimos que una parte como más lúdica, ¿no?, de poder ir por los distintos puntos y podernos conectar a un mapa virtual que conecta el espacio público con la historia y permite una secuencia divertida o documental, ¿no?, también para hacer este recorrido y poder ir conociendo los barrios de Barcelona, ¿no?, vinculados al Rec Comtal. Nos han encargado 2 intervenciones, o hemos acabado de realizar este año 2 intervenciones, las 2 primeras, ¿no?, 10 años después hemos podido hacer las 2 primeras intervenciones, que son muy pequeñas, muy modestas, de muy bajo presupuesto, que se encuentran justamente en el primer tramo del Rec Comtal, ¿no?, en la parte donde hay agua. Y de hecho surgen a partir de una necesidad que no tiene nada que ver con el plan director. Surgen a partir de que habían unos puntos, ¿no?, esto es el Rec Comtal, habían unos puntos, que es este y este de aquí, donde la gente se tiraba al agua. Incluso había un problema porque había muerto algún niño que se había quedado atrapado, ¿no?, por debajo del puente, ¿no? Entonces había un tema de seguridad y el ayuntamiento planteaba colocar unas barandillas. Nosotros dijimos que era un poco un contrasentido colocar una barandilla cuando realmente lo que queríamos es recuperar esta idea ecosistémica del Rec Comtal. Entonces lo que propusimos es generar, ¿no?, toda este cojín verde, ¿no?, entre el paso y el propio Rec Comtal para mejorar incluso la calidad del agua, ¿no?, generar sombra, intentar refrigerar un poco la temperatura del agua para mejorar el espacio, el hábitat para los peces que hay, las aves, etcétera.
y proponer como unos puntos, unos miradores, ¿no? en puntos estratégicos, que ahí sí se coloca una barandilla para poder ver el Rec Comtal. Son 2 puntos donde hay un punto de observación, pero en el resto del recorrido prácticamente se añade una capa de renaturalización que se asocia evidentemente al agua, con lo cual no tiene un rec artificial, sino está irrigada con la propia agua del Rec Comtal, y lo que permite es una mejora de este trazado a nivel ecosistémico, ¿no? Las estructuras que se añaden en estos puntos, ¿no? que permiten una cierta aproximación, ¿no? y un contacto físico, colocarse encima del agua, y esta recuperación del espacio verde, ¿no? vinculado a la traza del Rec Comtal, y también ha generado una recuperación faunística, ¿no? porque ha generado pues, un espacio también óptimo para las especies existentes, ¿no? y como veis aquí, ¿no? una mejora evidente del espacio de cómo estaba hace 2 años. En el otro punto también la misma operación, ¿no? plantear una gran recuperación vegetal, ¿no? Renaturalización de toda esta orilla, ¿no? y en cambio en este punto desplazar el límite anterior, ¿no? desplazarlo casi como un voladizo que se coloca encima del Rec Comtal, un puente que se coloca encima de este canal y permite un acercamiento y una visualización del agua. Bien, ahora salimos de Barcelona y vamos a una ciudad, a un municipio, un pequeño municipio que es Gironella, que se encuentra como a 1 hora de Barcelona, ¿no? Y de hecho tiene esta relación con el agua también, porque está separada. Gironella es un pequeño municipio de 5.000 habitantes que está separada por el río Llobregat, ¿no? Una separación que ha generado a lo largo de la historia esta secuencia de momentos históricos que se observan aquí, ¿no? donde el casco antiguo se colocó por un tema defensivo 20 metros por encima del río, ¿no? en una cima topográficamente está en una situación estratégica, ¿no? muy bien posicionada por encima del río. Estas industrias del siglo XIX que se colocan tangentes al río, ¿no? para aprovechar el agua, ¿no? para trabajar, y luego toda la actuación más contemporánea del crecimiento moderno que se coloca justo al otro lado. Gironella estaba separada por el río y generó en los últimos 20-30 años una despoblación del casco antiguo porque la gente prefería vivir en la parte moderna donde estaban los equipamientos, había mejor conexión con la carretera, etc., ¿no? También es cierto que la parte antigua tenía muchos problemas de accesibilidad y cada vez había menos demanda y se estaba despoblando, ¿no? Incluso había un mercado en la parte superior de la Plaza de la Vila, ¿no? en la cota más 20, que cada vez tenía menos afluencia de gente, ¿no? y estaba como peligrando su permanencia. Este es el emplazamiento. Nosotros fuimos en 2013 y nos encargaron un estudio para ver la viabilidad de colocar un ascensor que conectase estas 2 cotas y que de alguna manera pudiese solventar el problema de la accesibilidad y la mejora de la conectividad urbana. Entonces, frente a esta idea, además, este elemento está catalogado, no es una muralla del siglo X, no medieval, etcétera. Esto es una torre de la antigua prisión, que luego fue el castillo y ahora es el ayuntamiento, etc. Era un encargo un poco peligroso porque cómo introducir un elemento de una infraestructura tan potente que puede ser tan agresivo en un lugar como este, ¿no? Y encima con esta idea del patrimonio, ¿no? Catalogado. Lo que pasa es que para nosotros la condición de patrimonio no es solamente el catalogado, sino también es esta idea del patrimonio industrial, ¿no? como puede ser estos añadidos de las industrias del siglo XIX, pero también evidentemente el patrimonio informal, ¿no? el patrimonio que ha ido surgiendo a partir de esta relación con el río, las huertas, etc. Y evidentemente el patrimonio vegetal, ¿no? El patrimonio vegetal, que es un concepto que nos interesa muchísimo y que nos parece fundamental para la mejora del espacio público y la condición de salud de las ciudades, ¿no? Y en este caso vimos una oportunidad de entender este recorrido, esta conexión que existía, ¿no? desde el pequeño puente que conectaba las 2 partes de Gironella hasta las industrias. Había un antiguo pasaje de Calmetre, que servía para llevar a la gente a las industrias textiles, y que ahora actualmente en los últimos años estaba condicionado casi como un espacio residual, con un almacén ilegal, ¿no? ocupando este espacio fantástico, ¿no? perdiendo la relación con el río, como pasa mucho en Cataluña, que le hemos dado la vuelta le hemos dado la espalda a los ríos, ¿no? en casi todos los municipios. Y aquí propusimos desplazar
el emplazamiento original que nos proponían desde el ayuntamiento, que era un punto más o menos por aquí, por una lógica de proximidad, ¿no? De proximidad al puente, para aparecer justo al lado de la torre del ayuntamiento, propusimos desplazar esta ubicación del ascensor hasta este punto estratégico con el objetivo de tensionar el espacio público, obligar a la gente a recorrer de nuevo este espacio con la finalidad de recuperar simplemente por el hecho de volver a andar, a transitar, ¿no? Y de hecho también se posicionaba el ascensor en un punto estratégico porque llegaba justo en el eje central de la Plaza de la Vila. Y también, en tercer lugar, y no menos importante, el hecho de separarnos un poco de la muralla catalogada nos evitó la Comisión de Patrimonio, porque no tocábamos el elemento patrimonial, ¿no? Es un tema menor, pero para nosotros nos salvó bastante porque nos ahorramos pasar las comisiones de patrimonio y pudimos desarrollar el proyecto como habíamos pensado. Y como habíamos pensado el proyecto, justamente era un diálogo, ¿no?, entre estas dos realidades, ¿no?, la realidad industrial, ¿no?, la realidad medieval, ¿no? Y el ascensor iba como a dialogar y a conectar estas dos realidades, ¿no?, estos dos momentos. Y más allá, conectaría estos dos espacios públicos, ¿no? Este es el auténtico proyecto. El ascensor es una excusa para poder conectar públicamente dos cotas de la ciudad, ¿no?, y para tener esta secuencia de espacio público. En sección teníamos muy claro que no queríamos hacer un ascensor totalmente acristalado, reflectario, etcétera, aunque nos pedían que por favor fuese un ascensor panorámico. Nosotros pensamos que más allá, o sea, el propio panorama ya lo tenemos desde la cota superior y lo que interesaba aquí era una relación más próxima, más directa con el panorama que estaba oculto, que era la muralla. Entonces propusimos una estructura cerámica, ¿no?, que está abierta totalmente. El primer tramo está cerrado por un tema de estanquidad y por un tema de seguridad, ¿no? Es un primer tramo acristalado, pero a partir de los 8 metros hasta los 24 es una estructura de una celosía con un aparejo de Gero girado de canto para dejar pasar el aire, para evitar el efecto pantalla con el aire. Y con esto conseguimos una estructura mucho más ligera, de 8 centímetros, ¿no?, los pilares de 8 centímetros, y abierta en la parte de la muralla para permitir una observación, ¿no?, un acercamiento de este patrimonio, de este elemento, desde el recorrido del ascensor, ¿no? El ascensor lo que hace es te conecta con la muralla y luego, cuando llega a la planta baja, ¿no?, se recupera la visión con el espacio público. Es como una transición. Trabajamos siempre que podemos con industriales del lugar, con pocos materiales. Aquí en este caso fueron 3, ¿no? Es decir, trabajamos con una estructura metálica muy ligera, ¿no?, gracias a esta idea de permeabilidad. Un aparejo también muy sencillo, muy económico, que evita ningún tipo de mantenimiento. Y evidentemente un vidrio que viene de Manresa, que está a 20 kilómetros, ¿no? Pero más allá de estos elementos, el muro existente de piedra y los árboles, ¿no?, acaban de gestionar este espacio, ¿no?, y son las fachadas del proyecto. Unos detalles sencillos, simplemente planteando, ¿no?, unos anillos metálicos que van aguantando este trabajo cerámico, y la construcción de la torre, del ascensor, que se plantea con una lógica prefabricada, ¿no?, casi como un pequeño mueble, ¿no?, y hay una parte prefabricada que se va colocando in situ en 3 tramos, ¿no?, de manera rápida y eficiente y planificada. Y luego hay un trabajo más manual, ¿no?, que es este trabajo del ladrillo, de ir generando simplemente este aparejo que va dejando unos huecos para ventilar, para mejorar la iluminación, ¿no?, y que genera esta textura. Y aquí hay una anécdota que nos preguntaban los hogareños, ¿no?, cuando íbamos a las visitas de obra, nos decían, bueno, ¿y cuándo lo acabaréis el ascensor, ¿no? En este momento decíamos, no, es que ya está acabada, ya se queda aquí, ¿no? Y así se quedó, ¿no? No hay ningún tipo de acabado, con lo cual nos ahorramos mantenimiento, porque el ladrillo, como sabéis, es un material que envejece bien, ¿no?, y que no requiere ningún tipo de tratamiento ni mantenimiento. Lo que ahorra mucho dinero también pensando en la altura de este ascensor, ¿no? Y hay una cosa bonita que es la planta baja, ¿no?, que el hecho de recuperar este punto, observamos la muralla que había sido tapada por el almacén ilegal en los últimos años. Bien, estos ya son algunas imágenes de la obra finalizada, hace ya 6 o 7 años, en 2015, ya es una obra un poco ya ha tenido un recorrido y de hecho ha generado una mejora importante en Gironella, ¿no? Y esta relación evidentemente entre las dos torres, pero también la relación con las medianeras, ¿no?, con los elementos existentes cerámicos, la mejora y el nuevo espacio público que genera, ¿no?, la incorporación de este ascensor justo en este punto.
y también, de alguna manera, buscar una cierta transparencia, permeabilidad, pero una secuencia, ¿no? Como una capa más que se añade a este lugar y que permite entender la potencialidad que tiene la incorporación de un elemento muy pequeño que le da continuidad, ¿no? Le da continuidad a un espacio que antes tenía, evidentemente, dos niveles distintos y ahora ha generado una relación tridimensional. Bien, después de esta obra tuvimos dos encargos más en Gironella, con lo que nos sentimos muy agradecidos y que de hecho era sinónimo de que esta obra había funcionado y funciona a nivel público. Y fueron dos encargos como en las dos cotas, ¿no? Diríamos un proyecto en la parte del casco antiguo y otro proyecto en la parte de la zona posterior, ¿no? De la zona del pasaje fluvial, ¿no? La recuperación de esta pequeña capilla, que había sido como la primera iglesia de Gironella, ¿no? Que había sido un centro que había pasado muchas fases, muchas reformas, había sido incluso transformada como local, como fábrica de fideos, ¿no? Y como vivienda incluso. En los años 80 la Diputación de Barcelona la recuperó como almacén, ¿no? Como archivo, ¿no? Con lo que se perdía esta connotación como pública y social, ¿no? Hizo un ejercicio que estaba bien, como de vaciado, de recuperación de este espacio, había sido como muy triturado y muy con mucha distribución y con muchos añadidos, y la Diputación de Barcelona se encargó como de vaciarlo, de hacer este ejercicio de sustracción, pero finalmente el uso previsto, el uso que se propuso para esta pieza era un uso poco público, ¿no? Realmente no funcionaba. También había este muro, diríamos, un muro cortina, ¿no? Como reflectario, ¿no? Propio de los años 70, 80. Y nosotros el encargo fue, con muy pocos recursos, intentarle dar una idea como de espacio público, ¿no? De un centro, diríamos, para las artes escénicas, un centro social, para un poco tener un espacio polivalente, un poco sin programa, pero incorporando el mínimo de elementos que permitiesen el desarrollo de cualquier tipo de actividad en este espacio. Entonces las operaciones fueron tres, ¿no? Una limpieza, un vaciado, una sustracción de los elementos. Recuperamos también y mantuvimos esta capa añadida, pero incorporamos, ¿no? La doblamos y generamos una posibilidad de tener una estructura, diríamos, un cerramiento de fachada mucho más potente, más transparente, ¿no? mejor climatizado térmicamente, pero con esta idea de aprovechar lo que nos encontramos, ¿no? También la incorporación de esta pequeña pieza, de una pequeña pieza casi como un mueble que se inserta en una capilla, que permite la inserción de unos baños, y la mejora de accesibilidad, ¿no? Estos tres elementos, ¿no? Digamos, la recuperación del espacio, el reaprovechamiento, la inserción de los servicios y la mejora de accesibilidad, ¿no? Trabajando casi en estos tres puntos, en el perímetro del edificio. Finalmente, el espacio es un espacio que permite prácticamente cualquier uso, se utiliza como escuela de danza, como teatro, como espacio de conciertos, etc. Y lo más interesante de este proyecto es que con la intervención de esta fachada ha generado una ampliación del espacio interior hacia la calle, ¿no? Incluso hacia las propias viviendas que están muy próximas, ¿no? Con lo cual permite una idea casi de conexión entre el espacio interior y el espacio exterior, y una idea que desde fuera, desde dentro podemos, casi la fachada es la propia calle, ¿no? Es la calle, diríamos, que tenemos enfrente, la fachada de los vecinos, y desde fuera podemos observar las actividades, el patrimonio, etcétera, ¿no? Es como hacer público lo interior, ¿no? Y con una estrategia mínima de una cortina ligera que colmata esta idea de privacidad, de acústica, etcétera, pues simplemente con estas operaciones ligeras esta capa permite un uso bastante potente, ¿no? Del espacio. Y le da esta dualidad, ¿no? De un espacio un poco más opaco y más cerrado para usos más privativos, o un espacio mucho más abierto donde desde la calle podemos observar y ver el espacio interior.
el otro proyecto que realizamos, ¿no?, en Gironella, que de hecho cierra un poco esta secuencia, ¿no?, de espacios públicos, ¿no?, de conexión del casco antiguo con el río, de hecho es la mejor organización de este trazado, de este espacio de acceso al ascensor, ¿no?, este espacio del Paseo de Calmetre, que en 2015, ¿no?, o 2015 tenía este aspecto, ¿no?, como un espacio totalmente residual, vinculado al estacionamiento de coches, ¿no?, separado del río, etc. Propusimos trabajar con la recuperación de este material, de unos antiguos adoquines que estaban en un almacén municipal, y propusimos trabajar casi con junta abierta, ¿no?, para generar una permeabilidad del agua y de la vegetación. Propusimos 2 bandas verdes, ¿no?, vinculadas al río y vinculadas a la muralla, y propusimos un acercamiento al río a través de estas alfombras, ¿no?, con estos pavimentos que proponían espacios, diríamos, de oportunidad, o espacios de acercamiento, de proximidad, ¿no? Lo más interesante seguramente es cuando se descubre, ¿no?, esta potencialidad de la relación con el río, con el agua, ¿no?, y se descubre el espacio, se genera esta relación y se ilumina, ¿no?, simplemente, ¿no?, dándole como amplitud de vista, ¿no?, y de continuidad verde, etc. Un espacio que evidentemente también tiene esta connotación temporal del paso del tiempo, que también tiene un uso indefinido, indeterminado, apropiado por los residentes, ¿no?, por los habitantes de Gironella, y que de hecho cierra un poco esta secuencia y habla también de esta idea de incorporación o de lectura paisajística a partir de un elemento, ¿no?, colocado en un lugar que genera una secuencia y que permite pensar que pequeñas intervenciones encadenadas, ¿no?, o planteadas generan nuevos proyectos y nuevas oportunidades, ¿no? Y cómo este espacio, un espacio residual hace poco menos de 7 años, se ha convertido como en un punto neurálgico para los habitantes de Gironella, ¿no? De hecho, hay un festival que se llama Calmetre Revive, que se desarrolla anualmente en este lugar, ¿no? Lo que habla un poco de esta idea como de añadidos, ¿no?, de patrimonio como sedimentación de capas, como tiempo y patrimonio, y esta idea de que a partir de estos elementos conectamos la historia, ¿no?, conectamos el pasado con el futuro. Bien, y vamos ya al último grupo. Ya quedan 2 proyectos, intentaré ir un poco más rápido, se está alargando un poco. Pero ya son proyectos que hablan exactamente de la sedimentación, ¿no?, de esta idea como de patrimonio, como suma, ¿no?, de capas, de tiempo, ¿no?, y de vivencias, ¿no? Y el proyecto de la recuperación del Castillo de Jorba, de hecho, son proyectos coetáneos, ¿no?, porque empiezan todos más o menos sobre el mismo año, en 2015, ¿no? En 2015 tuvimos como un encargo de visitar este castillo, el Castillo de Jorba, que tiene este valor, está catalogado como un vecín, ¿no?, que es, como sabéis, la máxima categoría en España de patrimonio, pero básicamente está catalogado como vecín por la posición estratégica de este castillo, ¿no?, en una red de castillos de la comarca de Anoia, justamente en un punto donde se observaba el camino ral que conectaba Barcelona con Lleida, ¿no? Como veis, Jorba es un pequeño municipio muy pequeñito que está muy cerca de Igualada, y la traza del castillo es prácticamente casi como todo el pueblo, ¿no? Y cuando fuimos a ver el castillo en 2015, vimos esto, ¿no? Nosotros nos dijeron, vamos a ver un castillo. Vimos una montaña con 4 rocas, ¿no?, pero en cambio 4 piedras. Nos encantó esta imagen, nos enamoramos de esta idea como de paisaje e historia, ¿no?, de entender el castillo casi como una ruina, pero una ruina colocada en un lugar, ¿no? Y decidimos, el plan director que desarrollamos, que redactamos en ese momento, iba en una línea de no reconstruir, sino condicionar espacios, ¿no? Iba en una línea de hacer una transición por la historia, de pasear por esta sucesión de momentos, de capas, de momentos históricos. Planteábamos una idea que ha sido un recorrido que se podía hacer por fases, donde empezábamos en la parte superior, que es diríamos, la construcción de la torre del siglo X, y transitábamos por las distintas capas, los distintos momentos históricos de un castillo que tenía una historia de casi 1000 años, ¿no?, porque empezó en el siglo X o XI y acabó prácticamente en el siglo XVIII-XIX. Entonces, el plan director iba generando simplemente unos recorridos a través de la recuperación de estos niveles originales. En 2017, a partir de un encargo de 30.000 euros, no de honorarios, sino de obra, un presupuesto importante, tuvimos una oportunidad de hacer una primera aproximación a esta obra, ¿no?, a este plan director, como casi un piloto, ¿no?, una pequeña
bueno, una pequeña obra que prácticamente el total o la mayor parte de los honorarios se la llevaba la arqueología, ¿no? Es decir, la recuperación o el descubrimiento de estas estructuras, ¿no? Lo que propusimos en ese momento es trabajar con los arqueólogos, no después de los arqueólogos, sino trabajar con los arqueólogos. Y trabajamos con el material propio de la arqueología, la tierra que se iba extrayendo cada día, la íbamos como desplazando, en lugar de llevarla a un vertedero, la decidimos colocar en el lugar generando unas plataformas, ¿no? Desplazando la tierra, generando unas plataformas de acceso que nos permitían reducir tiempo y reducir presupuesto de obra y también generar esta mejora de accesibilidad, esta mejora topográfica. Evidentemente son toda esta tierra que vamos generando del vaciado propio de los restos arqueológicos, ¿no? De descubrir estas torres, la tierra se va agrupando, se va apilando y va permitiendo esta topografía para llegar a la cota superior, ¿no? La cota del mirador, ¿no? Donde acababa esta primera fase. Esta primera fase que de hecho se colmata con pequeñas estructuras, unos listones de madera de unas dimensiones de 60 centímetros y 1,20 m, con una lógica de aprovechamiento de barras de 2,40, ¿no? Dividido entre 2 o 4, que se podían llevar en un maletero de un coche, porque la accesibilidad aquí es muy difícil y tuvimos que pensar cómo llevar a la obra el material que se pudiese llevar en un coche, ¿no? Y unas varillas metálicas, ¿no? Y una cuerda que simplemente limitan, no es una barandilla, ¿no? Porque estamos en una montaña, no tiene ningún sentido poner una barandilla en una montaña, pero es un límite que te está indicando el espacio visitable, ¿no? Todas estas piedras es acopio del material que encontramos, ¿no? En el derribo, que las dejamos aquí para ahorrar transporte y para tenerlas a mano para una segunda fase, poderlas reutilizar como consolidación, ¿no? Detalles de alta tecnología, high-tech. Y el proyecto, ¿no? El proyecto como esta idea casi de trabajar la topografía con la tierra del lugar, añadir estos pequeños peldaños y este elemento casi de límite, ¿no? Una primera fase que acaba en 2017, simplemente con este pequeño recorrido, ¿no? Que conecta a este punto, pero como hemos visto, esta idea casi de arquitectura invisible que mantiene un poco la imagen de la primera sensación cuando llegamos y vemos la montaña con las 4 piedras en la cima, y un recorrido que permite mejorar y llegar a un punto donde hacía muchos años que no se podía llegar, ¿no? Por problemas de accesibilidad, ¿no? Un recorrido que está en estos 5 tramos, los 3 primeros tramos casi enterrados en el lugar, ¿no? Con estas pequeñas listones de madera de 60 centímetros, ¿no? Aquí en este momento nos giramos 90 grados, nos colocamos en perpendicular a uno de los muros encontrados, nos separamos para dejar pasar el agua, ¿no? Y se amplía el camino, nos vamos acercando hasta la cota superior. 3 años después, 2021, 4 años después, tenemos otro presupuesto para poder cruzar la puerta y poder seguir con la obra, ¿no? Y en este recorrido, ¿no? En este recorrido del 2021, tuvimos una sorpresa. La sorpresa fue que empezamos a excavar en este punto y nos encontramos casi con una capilla de 4 metros de altura, ¿no? Y en esta capilla había unas pinturas del siglo XIV, XV, XVI, no se databan bien. Los arqueólogos y los historiadores nos pidieron conservarlas y nos pidieron una estructura simplemente de protección del agua, ¿no? Que permitiese de manera temporal cubrir este espacio y poder trabajar en un futuro con la restauración de estas pinturas, ¿no? Pero todo esto tenía que encajar con el mismo presupuesto de base del proyecto y se tenía que acabar antes del 2021, porque es cuando estaba previsto la financiación del proyecto. Entonces replanteamos un poco todo el sistema, reaprovechamos el material que teníamos para minimizar las estructuras previstas de muros de gaviones que eliminamos, reutilizamos el material de las piedras que teníamos acopiadas, que encontramos, para generar estos muros de contención con hormigón de cal y generar unos muros de hormigón ciclópeo, y plantear una estructura ligera, una estructura de madera, con una cubierta de policarbonato para evitar oscurecer el espacio y permitir el paso de la luz, ¿no? Y la interpretación del espacio y permitir, de alguna manera, cerrar este recorrido que empezó en 2017 y prolongarlo hasta esta capilla como punto final de esta primera o segunda fase del proyecto, ¿no? Una estructura que también al mismo tiempo genera
un landmark, ¿no? Como un marco en el paisaje, ¿no? Que recuerda un poco a la altura del castillo, ¿no? Es como un elemento paisajístico que también nos lleva a recordar o a entender, ¿no? Esta idea como más monumental de la estructura, pero que tiene un uso totalmente funcional, ¿no? Un uso casi de protección del interior, ¿no? Pero al final esta idea como de añadido, claramente diferenciado de la preexistencia, que puede ser reversible en un futuro y que es una estructura ligera que se separa de la preexistencia, ¿no? Que de hecho también trabaja con una idea de estructura ligera, pero no puede ser prefabricada porque el lugar es tan complejo y tan irregular que se tenía que ejecutar in situ, ¿no? Esta cubierta, pero que también respeta evidentemente estas líneas base, arquitectónicas, etcétera, y también da una información en cuanto a altura y en cuanto a anchura del lugar. Y también habla de esta idea como de espacio encontrado, ¿no? Un poco de paisaje desvelado, ¿no? Un paisaje que es nuevo, que había estado enterrado hasta hace 2 años, ¿no? Totalmente sepultado. Se dejaron algunas estructuras, nos separamos de la cimentación existente para evitar, evidentemente, que el agua toque la madera. Y de alguna manera con esta estructura se limita al espacio de la capilla, pero también la actuación incluye este recorrido, este muro de contención y este mirador, ¿no? Que es seguramente el punto más interesante del proyecto, un mirador que lo que hace es recuperar la condición original del castillo de Jorba, que era un punto de observación del territorio. No olvidemos que todo este proyecto, este origen, busca mejorar la relación con el paisaje, que fue el origen del castillo, la observación y control del territorio, ¿no? Y en este caso, con esta sección que también permite colocar la barandilla 1 metro por debajo del pavimento existente, ¿no? Con lo cual desde arriba prácticamente tenemos una visión limpia del lugar y permite entender la realidad y entender el origen, ¿no? y la secuencia histórica del castillo en relación al territorio. Y vamos con el último proyecto, que de hecho es parte de la misma idea, un encargo similar, pero con una característica muy distinta, ¿no? Que viene de una urgencia. Así como el caso del castillo de Jorba venía de una subvención europea, ¿no? de una propuesta como más cultural, ¿no? En este caso, lo que dinamizó o lo que provocó este encargo fue una urgencia, ¿no? Una emergencia. El castillo de la Torre de Merola es una estructura defensiva que se encuentra en el municipio de Puig-reig, que tiene una planta pequeñita de 5×3 aproximadamente, que tiene una altura de 14 metros, más unos sillares y unas estructuras defensivas muy interesantes, muy singulares. De hecho, es un vecino también, está catalogado. Y en 2015, cuando también hicimos la primera visita para empezar a estudiar esta torre, solo le quedaba un lienzo a la torre, ¿no? Estaba a punto de derribarse, ¿no? De hecho, es una torre que ha tenido como un deterioro a lo largo de los últimos 5 siglos, a partir de terremotos, etcétera, ¿no? Y con el cambio climático, con todas estas fuertes vientos, lluvias, etcétera, provocó que en 2016, fijaros, que cayese una parte superior de la torre, ¿no? Lo que salió en los periódicos y alertó un poco al ayuntamiento de la posible pérdida del monumento, ¿no? Casi. Y esto generó que un estudio que estábamos realizando previamente tuviese como esta urgencia de tener que realizar alguna actuación rápida para evitar la desaparición del monumento. Cuando empezamos el proyecto y trabajando con los ingenieros, nos propusieron simplemente unas estructuras de arriostramiento tensadas para simplemente estabilizar la torre, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que esta intervención en esta torre era una oportunidad no más allá de la consolidación del elemento, que ya de por sí es interesante y es necesaria, pero una oportunidad para recuperar algo más, ¿no? Que podía ser, por un lado, cierta volumetría o una abstracción de la volumetría, pero sobre todo la recuperación del punto de vista, de otra vez entender la relación entre las personas y el paisaje, ¿no? El motivo original de la torre. Hicimos una lectura de la preexistencia, propusimos una superposición de una estructura de madera, de unos perfiles de 14×14, muy estrechos, muy ligeros, superpuesta justamente en la traza arqueológica, ¿no? De manera que lo que había sido un muro macizo, un muro de piedra, ahora se convertía en un espacio vacío con unos pilares de madera que generaban, ¿no? Un espacio intermedio de contacto, ¿no? Otra vez entre la estructura existente y la nueva estructura de madera, generaban la posibilidad de colocar una escalera
que la vendimos como una escalera de mantenimiento, ¿no? para mejorar el mantenimiento futuro de la torre, pero al mismo tiempo es una escalera de uso y de observación, ¿no? Es un recorrido vertical que nos va llevando hasta la cota superior, ¿no? Donde tenemos una visión totalmente panorámica del territorio. La torre, evidentemente, reconoce estos niveles de circulación existentes, ¿no? Estos niveles, y busca, a través de estos rellanos de un replanteo muy preciso, la relación con la preexistencia. Se entienden estos dos elementos históricos, ¿no? La estructura de madera, la nueva estructura de madera, ¿no? Que lo que va a hacer es estabilizar, ¿no? Es un refuerzo que permite una cierta mejora en cuanto a acción del viento y al mismo tiempo también permite, evidentemente, este reconocimiento, ¿no? de las distintas capas de la historia. Y la escalera que precisamente va conectando estos niveles llega hasta la cota superior y también conecta, evidentemente, con la planta baja. Finalmente se construyen como unos elementos, 14 puntales, ¿no? que conectan las dos estructuras, ¿no? generando esta estabilidad. Y lo más importante seguramente es esta idea de llegar a la cota superior donde tenemos esta relación paisajística, ¿no? Y este trabajo también en planta baja donde conseguimos mejorar la condición de accesibilidad o de topográfica de una torre que había sido también como medio enterrada, ¿no? en los últimos años. Y una idea también de intentar mantener la preexistencia tal como nos la encontramos. Es decir, nosotros nos preocupaba mucho el hecho de generar una estructura que tapase la preexistencia. Entonces pensamos que evidentemente el paisaje es interesante, pero también la propia ruina es interesante, ¿no? Y teníamos esta dualidad de buscar una estructura suficientemente ligera y transparente para generar una visibilidad de la permanencia, ¿no? Y esto es un poco el proceso constructivo de la torre, ¿no? Donde hicimos esta excavación y esta recuperación del basamento, ¿no? Tuvimos que incorporar, ¿no? este mortero de cal para generar una cimentación adecuada y la idea está de incorporación de esta estructura, ¿no? que se prefabrica en un taller a 2 kilómetros, ¿no? Tallefusa. Tuvimos la suerte de trabajar con unos industriales que están muy cerca de la obra, lo que nos permitió un control exhaustivo, y se construye también por fases, ¿no? por tramos, y luego se conecta con la torre, con la existencia, ¿no? con el lienzo existente. Finalmente, el proyecto lo que permite, ¿no? es esta clara lectura, ¿no? de las dos fases históricas, al mismo tiempo que se ha generado esta estabilidad adecuada y precisa y pedida, ¿no? el encargo, y permite entender también la posición original de la escalera, ¿no? que se colocaba aquí, y a través de una escalera retráctil, ¿no? que se abre y se cierra de manera manual para evitar, diríamos, la intrusión fuera de los momentos de visita, permite entender esta grieta como condicionante importante del proyecto, ¿no? Permite entender los niveles existentes a través simplemente de los nuevos rellanos, ¿no? Permite entender el material encontrado en la propia excavación casi como límite de la actuación, ¿no? y como mostrar el material propio del lugar, ¿no? de la torre, y permite subir y permite un recorrido que va pasando por distintos puntos, permite entender el espesor del muro existente, que antes había sido un muro sólido y ahora es un espacio vacío. Estamos dentro del muro, habitamos este muro, ¿no? Lo podemos vivir, y permite esta superposición y esta idea casi de enmarcar el paisaje con esta estructura, que también había sido evidentemente puntos de observación y puntos de defensa, y este recorrido donde vamos conectando los distintos niveles, donde tenemos una aproximación muy física, ¿no? muy carnal, ¿no? con la propia estructura existente, ¿no? la podemos tocar. Esto es importante, tocar el patrimonio. El patrimonio no es una cosa que se vea y se observe, sino hay que vivirla, hay que tocarla, hay que sentirla, ¿no? hay que olerla. Entonces, en este caso, esta estructura tan cercana permite esta relación próxima con la preexistencia, ¿no? Y finalmente, y para acabar, llegamos a la parte superior, ¿no? al final del recorrido, donde tenemos esta imagen. Y aquí hay una frase bonita del alcalde de Puig-reig, cuando inauguramos la torre en 2020, que dijo: esta imagen, este punto de vista no se tenía desde el siglo XV. Yo creo que con esto ya justifica toda la operación y justifica de alguna manera esta idea de patrimonio, ¿no? de intentar recuperar no solamente un elemento, ¿no? una masa, un material, sino también un punto de vista, una lógica, un entendimiento, una relación con el paisaje.
Y bien, para acabar, simplemente esta imagen que habla un poco ya del paso del tiempo, ¿no? De entender nuestras intervenciones como una secuencia, ¿no? Temporal que suma, ¿no? En un lugar existente, ¿no? En un elemento existente, y que de hecho cuando la vida surge, ¿no? Y la vida sucede, seguramente vendrán otros después, ¿no? Y van a rehabilitar o van a intervenir sobre lo que nosotros intervenimos, ¿no? De manera que al final nuestra aportación no deja de ser un punto en una secuencia temporal que habla de patrimonio y habla de arquitectura y de paisaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera hacer. ¿Nadie? Bueno, pues yo creo que dejamos las preguntas para el café. Si nos acompañan fuera, pues seguiremos. Gracias, Carla. Muchas gracias.